Admiro mucho a mi abuelo y eso que yo no le conocí. El asesinato de mi abuelo a mí me ha marcado para toda la vida, ¿no? Además es uno de los casos sin resolver de la banda terrorista ETA. Mi abuelo lo asesina en el 76 y yo nazco en el 80. Yo no he sufrido como han sufrido, por ejemplo, mis tíos, mi madre, mi abuela. Pero a mí lo que me genera más rabia es que mi abuelo no muere en un accidente de tráfico. Muere porque a alguien se le pone en la punta de las narices colocarle el San Benito de los confidente policial y eso es lo que le lleva a que lo asesinen. No sabemos si ni siquiera hubo juicios, si hubo detenciones, absolutamente nada. Es el desconocimiento más absoluto. Si yo preguntase en la calle, ¿cree usted que en 10 años España habrá olvidado el atentado del 11M? ¿Cree usted que de aquí a unos 10 años la gente habrá olvidado el 11S, el atentado del aeropuerto de Bruselas o los casi 100 muertos de Niza? La gente me diría, oye, estás loco, ¿cómo vamos a olvidarnos? Sin embargo, ¿quién recuerda el triple y brutal atentado que ETA cometió de forma simultánea en Barajas, Atocha y Chamartín, en Madrid, el 29 de julio de 1979? Un atentado que causó 7 muertos y más de 100 heridos. Y además, lo increíble, lo realmente increíble, es que nadie ha pagado por ello. La gente debiera conocer, y muchas veces no conoce todavía, que el fenómeno de la impunidad en España y en el País Vasco no solamente se extiende, como muchas veces se dice, sobre las víctimas del franquismo, sino que después otro tipo de fenómeno violento, el terrorismo que hemos padecido, doméstico, hasta hace 4 días en el País Vasco, pues también ha generado unas dosis de impunidad escandalosa. Porque la gente debe pensar que todos los casos de ETA se han resuelto y que todos los etarras han estado en la cárcel. Eso no es cierto. Son algo más del 43-44%. 1 de cada 2 están sin resolver. En el fondo, cuando hay 1000 muertos, hay un cierto fracaso del Estado de Derecho. Yo creo que el Estado no ha estado a la altura, no ha estado ni está. En concreto el Poder Judicial, en concreto la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, no está a la altura de sus obligaciones, puesto que sus obligaciones son hacer lo posible por reparar estas disfunciones del Estado causadas por ese mismo Poder Judicial, ¿no? El sistema ahora mismo está por no hablar del terrorismo, es algo pasado, no ha vuelto a ocurrir y de hecho el que se reaperturen casos va a suponer un incordio de algo que no está cerrado, que clama justicia y que supone una incomodidad para quien quiere olvidarlo. El primer contacto que tuve con el terrorismo de ETA fue una bomba que nos pusieron en la universidad. Puede ser que fuese ese momento cuando el terrorismo empezó a despertarme cierta curiosidad. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue el apoyo en la calle que tenían asesinos, ¿no? O sea, gente que era capaz de poner bombas o de disparar en la cabeza a concejales o a quien sea, ¿no? Cómo esa gente podía despertar el apoyo de la gente en la calle. Yo ya trabajaba en el mundo cuando en ocasiones, ¿no?, hablaba con víctimas del terrorismo que me insistían, ¿no?, en que no sabían, ¿no?, quién había matado a su familiar o que no tenían noticias. Entonces ahí ya me empecé a obsesionar un poco con esto de la justicia, la impunidad, ¿no? Con un portátil empecé simplemente a intentar informarme a través de medios de comunicación, simplemente a través de la prensa. Lo que se hizo en esta investigación es ir año a año, atentado por atentado, cuántas condenas ha habido, cuántas en esas condenas si se ha condenado a autores intelectuales, autores materiales, colaboradores necesarios, sentencias absolutorias, para quiénes no, todo. Yo decidí parar y construir un libro en torno a esa investigación. Tras el primer informe de la Fiscalía salió a la luz que nadie había pagado por cerca de 300 asesinatos, ¿no?, de ETA. Cuando nosotros conocimos la cifra de los casos sin esclarecer, pues a mí esa cifra me obsesiona muchísimo. Hay que averiguar qué ha pasado. Uno de los casos más flagrantes es el del triple atentado de Madrid de julio de 1979, en el que ETA planea una masacre en Madrid con bombas simultáneas en Atocha, Barajas y Chamartín. Murieron 7 personas en ese triple atentado. Mi hermano, José Manuel, era un joven estudiante de Derecho de 18 años, deportista de alto nivel,
con una proyección importante para lo que en aquella época se hacía. Tenía inquietudes intelectuales, ¿no? Era un hombre polifacético, hasta que la desgracia de un atentado terrorista se llevó su vida finalmente el 18 de agosto de 1979. Judicialmente, ¿qué sabéis? Nada. No sabemos absolutamente nada. Desde el año 79 al año 99, el primer documento oficial donde se dice expresamente que mi hermano fue víctima de ese atentado terrorista es esta certificación. O sea, en 20 años no ha habido ninguna otra información desde el gobierno o desde el poder judicial a mi familia o a mí, indicándome nada relacionado con pesquisas, sumarios abiertos, investigaciones relacionadas con el atentado. No lo ha habido. Le quiero enseñar unos documentos que en el transcurso de la documentación de este caso he encontrado, ¿no? y creo que es importante que tú los conozcas. Son diligencias policiales que dan cuenta de interrogatorios que se hicieron a una etarra en concreto, y en ellos esa etarra explica con todo lujo de detalles pues cómo sucedieron los hechos. Y hay 2 personas procesadas, pero sin embargo esa información no ha derivado en que nadie se siente ante un juez para responder por estos hechos, ¿no? ¿Cómo es que no se le llegó a abrir un juicio? No lo sé. Y en todo este tiempo ni han sido procesadas, es decir, no se ha llegado a celebrar ningún juicio, no sabemos nada de ellos, y han pasado 34 años hasta que yo, que soy el único que queda de la familia, ha podido saber realmente algo sobre lo sucedido. ¿Es eso así, Juanfer? Eso es. Es difícil encontrar una palabra que pueda resumir el estado de ánimo en el que uno se encuentra. Yo hablaría más bien de desamparo, una sensación de desamparo. Yo decidí, como un documento de trabajo mío, realizar una relación de aquellos atentados con resultado de muerte de los cuales no hubiera constancia de que el autor material hubiera sido juzgado. Se decidió que esa relación que yo tenía, hacérsela llegar a Fiscalía de la Audiencia Nacional, a Presidencia de la Audiencia Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en representación de todos los colectivos de víctimas. 6 meses después, Fiscalía responde, y ya con esos datos que nos ofrece Fiscalía, yo puedo afinar mucho más la cifra, y la cifra que saco es que 324 víctimas mortales, su autor material no habría sido juzgado. La iniciativa, una vez más, de las víctimas, de los colectivos de víctimas que por desgracia van por delante de las instituciones. No podemos olvidar que en el 2011, en el momento que hicimos pública la cifra, ETA había decretado el alto el fuego permanente o el final de la actividad armada, ¿no? Como ellos dijeron. Y el debate que estaba en la calle era, bien, ahora que ETA deja de matar, habrá que vaciar las cárceles, ¿no? Como si ETA fuera ya algo del pasado. Pues claro, que de repente las víctimas salieran con, ojo, que más del 30% de los atentados con resultado de muerte están sin resolver. O sea, no, es que aquí hay mucho por hacer. Esos supuestos terroristas que estarían arrepentidos y que se han desvinculado de la organización terrorista y a los cuales se les está premiando con beneficios, a ver si colaboran en el esclarecimiento precisamente de estos casos que están sin resolver. Al final la víctima pues es víctima de las instituciones y víctima de esos procesos en los que lo que se quiere es pasar página y decir, ya está. La familia, las 4 hijas y nuestra madre, pusimos una demanda patrimonial contra el Estado porque en el año 2010 se detuvo en Francia a un etarra que llevaba 27 años huido en Venezuela y que era el autor material del asesinato de nuestro padre en Vitoria en enero de 1980. Y entonces fue cuando nos enteramos de que este individuo no estaba procesado por el asesinato. Nuestro abogado empezó a hacer los trámites para saber qué había ocurrido y para pedir la reapertura del sumario y ver la posibilidad de que le procesaran. El abogado, cuando quiso que se reaperturara, tardó varios meses en conseguir
que le dieran acceso al sumario porque no sabían dónde estaba. Cuando pidieron la extradición, escribieron mal su apellido. En vez de poner Gracia, pusieron García. Y cuando subsanaron el error, ya el delito había prescrito. Ya quedó libre de culpa. Este vive en el País Vasco, libre y tranquilo. Ante esa situación, nos aconsejaron que lo único que podíamos hacer para intentar un mínimo resarcimiento era presentar una demanda patrimonial contra el Estado por mal funcionamiento de la justicia. Y eso fue lo que hicimos. Pasaron 4 años hasta que la Audiencia Nacional desestimó nuestra demanda. Para colmo, en la sentencia de la Audiencia Nacional, que es de octubre de 2014, nos condenaban a pagar las costas. 6.000 euros al Estado porque no ha procesado a los asesinos de nuestro padre. Soy abogado especializado en Derecho Penal Internacional. Primero fui profesor e investigador en la universidad, luego comencé a ejercer lo que es el ejercicio de la abogacía y he ido, de hecho, siempre un poco llevando mi trabajo a todas las situaciones de impunidad que teníamos en el país. Los crímenes contra la humanidad del franquismo y los crímenes contra la humanidad de ETA. Son crímenes distintos en cuanto a las modalidades. Hay 11 formas distintas de crímenes de lesa humanidad. Pues evidentemente el régimen de Franco cometió una serie de modalidades y ETA cometió otras. Ha habido varios intentos de plantear que las propias autoridades del Estado fuesen las que de oficio comenzasen la investigación y qué es lo que sucedía con todos los asesinatos pendientes de resolver. Las autoridades no iniciaron de oficio la investigación y en aquel momento fue Dignidad y Justicia la que planteó empezar una acción popular. Aquí solo hacemos una memoria selectiva, solo hablamos de cuando determinadas familias tienen que ir a ver asesinos y no hablamos de cómo familias enteras han quedado truncadas y ni siquiera se atreven ni se han atrevido durante años a volver a su casa. No por un fin de semana, sino no volver, porque además si volvían el riesgo era que los exterminaran, como pasó por ejemplo con el caso de Uriarte Alza. El 29 de septiembre de 1979, mi padre aparcó el coche aquí, sobre las 9 menos algo de la mañana, para venir a trabajar. Un coche que venía detrás de él, aparcó aquí detrás, bajó una persona del coche y por el lado del copiloto la ametralló. Mi padre tenía 9 tiros. Mortal de necesidad probablemente ninguno, pero los 9 juntos. No murió en el acto, vivió 5 días. Me siento una pena infinita. La verdad es que Luis no sabía ocultar su manera de ser, no sé, como eso había mamado, porque los padres de Luis fueron muy de derechas, les hicieron mucho daño en la guerra. Estaba amenazado y tenía como escolta. Por ejemplo, cuando llamaban por teléfono así, ya me solían decir, por ejemplo, ETA anuncia. Ya me dijeron varias veces, ETA anuncia. Tuvo que marchar porque tenía amenazas y al final mi padre yo creo que estuvo 1 año y pico fuera y volvió porque había dejado aquí todo. Muchas veces cuando mi padre venía de visita, al de 2 días llamaban por teléfono. Por lo tanto, ya le habían visto llegar. Y bueno, ya ha llegado. Yo creo que el tema era, ya ha llegado. Vino a quedarse, se fue de vacaciones, vino de vacaciones y se quedó. Y empezó a trabajar con normalidad. Y el horario de trabajo es el que es. No le mataron al momento. Le hicieron un sábado y murió un viernes, al viernes siguiente. Yo tenía 54 años cuando me quedé viuda. A mí me mataron un poco. Mi padre no llevaba aquí cuando le mataron muchos días. Por eso pienso que el que le vigilaba las idas y las venidas estaba cerca. Y el que le mató yo creo que también. Él algo contó. Él algo contó. Yo le dije, ¿pero qué ha pasado? Y dice, ¿la has visto? ¿Quién te ha pagado? Y dice, ¿cómo no lo voy a ver si le conocía? Que no sé si le conoció con nombre y apellido. No sé si podía haber dicho, fue fulanito de tal. Pero mi padre con 4 indicaciones nos podía haber dicho quién fue. No quiso dejarnos esa herencia del me mató fulano. El que conducía el coche era de Amorebieta. Era un cura que trabajaba en Eguin. A mi padre no le mató un extraterrestre, a mi padre le mató una persona física. Yo quiero saber quién es esa persona física que le mató a mi padre. Y me gustaría también saber quién le vigilaba a mi padre.
Porque yo al que le vigilaba a mi padre le considero incluso más asesino que el que le mató. Se hizo una revisión de la escena del crimen, entonces eran 4 fotos, se recogían los casquillos y ahí se acababa la escena del crimen. Se llamó a declarar a las 4 personas que vieron el atentado, que en ese momento no me acuerdo los nombres, se llamó a declarar a la propietaria del coche de donde bajó el que le mató a mi padre, se le llamó a declarar a mi madre, que mi madre tuvo que declarar pues que sí, que era su esposa y que mi padre había muerto, que me parece una cosa totalmente fuera de lugar y absurdo, y eso es lo que se hizo. Esa fue la investigación que se hizo. Al de unos meses se dio por sobreseído el caso y ahí se acabó la historia. Ha prescrito. 20 de diciembre se considera procedimiento sobreseído. Sí, que fue, y se acabó la historia. La reparación debida a las víctimas y a sus familiares no puede ser solo económica, sino que tiene que ser una reparación moral. Han pagado con su vida, pero la sociedad y el Estado y la justicia así lo reconoce. Y ese reconocimiento en la justicia se hace a través de resoluciones judiciales. Cuando no se ejecuta, cuando prescriben las penas, cuando no se investiga y no se establece esa responsabilidad, existe un daño integral a la víctima que se ve desamparada. Este despacho tiene un compromiso claro por la ética, por la justicia y por la defensa de los derechos humanos. Hay muchos despachos o abogados que, respetándolo, bueno, pues no llevan estos asuntos. Nosotros, con este compromiso, queremos estudiar aquellos casos que o bien están prescritos o están a punto de prescribir o no están prescritos, pero que de alguna manera son casos dormidos en los tribunales por múltiples circunstancias, ligados todos a una, así lo entiendo yo, ineficaz actuación o de coordinación en la información por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Fiscalía de la Audiencia Nacional e incluso los juzgados centrales de instrucción. ¿Qué tal, la preciosa? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que a lo mejor tú no sabes. El mismo año 97 se cierra el sumario. O sea, se dicta un auto de conclusión. Que a mí solo le habían amenazado y había dicho que no pagaba. Claro, él también le pidieron dinero, también dijo que no. O sea, todo el mundo dice que no. Entonces yo pienso que luego también, pues al que te toca, ¿no? Hay uno que dicen, pues hemos pedido a 20 y han dicho que no. Venga, pues nos cargamos a uno y ya verás como los otros 19 apoquinan poco a poco. Pues es que es así. No puedo no hacer caso, porque en el año 78, porque mi padre se negó a pagar el impuesto revolucionario, a mí ETA me dio 2 tiros, señor fiscal. Yo no puedo no hacer caso, porque yo sé que ETA cumple las amenazas. Fue un 11 de febrero de 1997, un martes de carnaval, que, bueno, pues Pachi se había ido como todos los martes de carnaval, yo creo que de toda su vida. Estaban todos pues ahí un poco preparados, es un callejón muy estrecho. Y entonces, claro, de repente se debió de oír un disparo, claro, pero bueno, un ruido, y de repente uno dijo, ahí va, Pachi se ha desmayado. El padre de mi cuñada, pues ese, por ejemplo, dice que le estaba mirando a Pachi en ese momento y vio que uno le ponía una pistola en la cabeza. Lo que pasa es que pensó que era una broma, porque eran carnavales. Claro, iba con una chilaba, con unas barbas, por lo visto, y con unas gafas. Entonces, bueno, pues es que así van todos. Yo no he visto ningún sumario, no he visto declaraciones de nadie, o sea, ni presuntos etarras que hayan podido ser pues, los artífices del asesinato. El juzgado no hace nada, sino que recepciona el atestado que hace la chancha, que tiene un informe sobre balística y que dice que la misma pistola utilizada para el asesinato de Pachi es el que se hizo para matar a Isidro Usabiaga. Ya es una conexión, cotejo de balística. O sea que en Francia
hay un cotejo de balística en el lugar donde se aprendió en París unas pistolas que es la misma utilizada para el asesinato de Pachi y para el asesinato de Messi. Bueno, esto es de ahora, 2016. Lo que queremos es utilizar todos los medios legales para decir que la instrucción pues llegue a determinar quién ha sido el autor material o intelectual del asesinato de tu marido. Toda esa información que hay, que es impresionante, a mí me puede sorprender que no se haya hecho en el 2000, pero en el 2009, por ejemplo. Y si además de no ser fácil no está la familia de la lata, y si encima, bueno, pues parece que ahora, pues mira, no hay muertos, que es lo único que queremos. Se han metido en todas las instituciones, les estamos pagando con nuestros impuestos, que eran los objetivos de ETA. Pero mira, la paz por encima de todo, incluso por encima de la justicia, y encima hemos hecho una ley de protección a la víctima, con lo cual tienen su dinero y se olvidan. ¿Qué más podemos hacer? Dediquémonos ahora a lo importante, que es la corrupción, el delito fiscal, las listas de Panamá y el Banco de Luxemburgo. Es así, y para eso sí que hay unidades, y pondremos policía especial, y pondremos al CEPLAC, y pondremos a la UDEF, y pondremos a la UCO, y aquí no ha puesto a nadie, a nadie. A nadie. Debemos conocer y tenemos que saber cuánta justicia se ha impartido en torno al episodio más negro de la historia de nuestro país. Ha habido mucha información que se ha perdido por el camino. El 6 de abril de 1990, mis padres salieron a cenar y a tomar algo a la parte vieja, y al salir del bar Chiqui apareció un hombre por detrás de mi padre y le pegó un tiro en la nuca, y como mi madre venía detrás y lo vio todo, pues le pegó 2 tiros y se fue. A raíz de eso, pues mi hermana y yo, que yo tenía 5 años y ella 7, nos fuimos a vivir con mi abuela materna. No se nos contó la verdad, se nos dijo pues que había muerto en un accidente de coche, y ya con los años pues empezó a salir el tema de que no había sido así. Yo ya más de mayor fui a investigar por mi cuenta los típicos recortes de periódico de la época, y ahí leí pues que los habían matado, según ellos, por ser toxicómanos, lo cual no es cierto. Pero bueno, que había sido un ajuste de cuentas y que había sido por eso que los habían matado. Y ETA había reivindicado el asesinato. Y me dieron el sumario. Y me explicaron un poco lo que ponía ahí. Me dijeron que básicamente en el sumario había datos. Estaba el informe de balística, lo cual para mí ese caso, eso me pareció muy grave, porque en balística sale que esa arma se utilizó en otros asesinatos cometidos por Valerdi Van Guren. De día era político y de noche mataba. Entonces se había usado esa misma arma para matar a un policía que creo que por ese asesinato estuvo cumpliendo condena, aunque creo que ya ha salido, pero había otros asesinatos por los que no cumplió condena y salía ahí en balística, o lo había cometido o sabía quién había sido o había sido cómplice, como en el caso de mis padres. Lo grave es que nunca se le preguntó nada. A ver, se dicta auto declarando terminadas y sobreseídas las diligencias. Como no se sabía quién era y se había hecho todo lo posible, se cierra el caso. O sea, 6 meses después. Y como el caso de mis padres ya ha prescrito, la justicia para mí me ha creado un problema psicológico. Ha sido un obstáculo. No sabía que cuando tuviera el atentado me iba a ser abandonado totalmente. Y no solo abandonado, es que las mismas instituciones me obstaculizan la labor de investigación. Y encima tener que hacer lo que tenía que hacer la Fiscalía, hacer las preguntas convenientes. Yo fui a San Sebastián destinado en el 78 y en el 3 de febrero del 79 tuve el atentado. 3 individuos bajaron de un coche, uno disparó con CEDME y otro con metralleta, y el otro preparaba la huida. En el atentado falleció el guardia José Díaz Pérez. Las secuelas que me han quedado han sido parálisis en la mano derecha, el nódulo pulmonar, problemas con el estómago. Las diligencias, en lugar de llevarlas a la Audiencia Nacional que se había creado en el 77, están en el juzgado de Tolosa y en el de San Sebastián. Y en el año 88 instruí un sumario. En 3 meses me lo archivan, aunque el arma la tenían. En el 99, cuando se creó la ley de solidaridad a la víctima de terrorismo, solicité ver cómo estaba el sumario. Tardé 2 años en que me dijeran cómo estaba el sumario. Y en el 2012, al final consigo que se le impute a Picabea, a Lujambio Galdeano y a Aramburu-Lete. Tenemos una justicia lenta. Y cuando te quieres dar cuenta, ha pasado los 20 años. Y entonces está prescrito. ¿Se pueden poner encima de la mesa que ha habido errores, irregularidades
negligencias, como lo queramos llamar, porque además están documentadas. Pero ahora hay que saber por qué se produjeron. ¿Por qué para lo que todos es un escándalo, para algunos formaba parte del común funcionamiento de la Administración de Justicia? Puede haber habido defecto de investigación, puede haber habido investigación insuficiente, investigación mal hecha, errores, tal, pero siempre ha habido un proceso. Es que en los años, principios de los 80, no había Estado. El Estado era tan débil que se produjo un golpe de Estado, el 23F. En el año 78 teníamos una constitución y creíamos muchos optimistas que el terrorismo era algo que iba a desaparecer con el cambio de sistema político. Nos encontramos que tenemos falta de medios judiciales, falta de medios policiales, la colaboración internacional, como decía, era escasísima y la colaboración ciudadana, por miedo y por no un apoyo legal, no existía. Los crímenes que se cometieron finales de los años 70, primero de los años 80, apenas fueron investigados. El primer problema era llegar al lugar del atentado con seguridad para que no hubiera un segundo atentado. Con lo cual ya eso retrasaba mucho las actuaciones. Y luego te limitabas prácticamente a hacer los reportajes fotográficos de las víctimas, intentaba recoger testimonios de testigos, nunca había, nadie había visto nada, no había investigación. No había porque al día siguiente había otro atentado. A eso hay que añadir también una insensibilidad internacional frente al fenómeno del terrorismo de ETA, que se veía como una especie de lucha de rebeldía, olvidando el elemento esencial de que hay una democracia, de que hay un Estado de Derecho. Pero hubo errores y hubo personas que a lo mejor podían haber sido perseguidas, identificadas en su momento, y que por exceso de trabajo, por falta de medios o por errores personales no fueron en su momento investigados. Recomendaría hacer un ejercicio de imaginación y pensar en los atentados de los que hablamos con los medios de la época. Estado, justicia, fuerza de seguridad, tecnología, etc. Lo que sí hay que insistir en que durante muchos años esa situación no se había producido y que ese reconocimiento y esa protección ha llegado tarde y en algunos casos ha llegado cuando ya no se podía avanzar en la investigación de los procedimientos, ¿no? Ese es un hecho, yo creo, que hay que reconocer y lamentar y hacer la autocrítica correspondiente. Hubo casos que no se investigaron con la profundidad que hubieran exigido, es decir, agotar todos los elementos posibles de investigación. En la situación de terrorismo de los años 80, en que no había medios informáticos, etcétera, etcétera, bueno, pero sobre ese particular hay que recordar, España ya había ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y había aceptado la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y este Tribunal Internacional, en su jurisprudencia, tiene claramente manifestado que las dificultades que pueda tener un Estado en su orden interno no son excusa para cumplir con sus obligaciones. Es decir, que incluso comprendiendo aquellas dificultades, la responsabilidad del Estado es evidente. Inicialmente se cometieron, en mi opinión, errores. Se pasó de la negociación a la acción de grupos que trataban de actuar fuera de la ley y al final el Estado de Derecho fue asentándose, fue fortaleciéndose. Cada día hubo menos crímenes no esclarecidos, pero es evidente que hay una herencia que todos tenemos que saber que es parte de nuestro fracaso. Faltó resistencia civil, las ideas claras frente a la violencia de ETA. Y al faltar eso, pues faltaron ya otras muchas cosas más, como por ejemplo que los jueces no actuaran debidamente porque tenían miedo. Simplemente, ¿por qué tenían miedo? Porque no había resistencia civil, porque no había apoyo social. En el año 76, cuando mataban a algún familiar tuyo, aparte de tener ya ese calificativo de confidente, más tenías que encima pelear contra esa losa de mentiras y de calumnias que te venían añadidas, aparte del sufrimiento. Eso ocurre el 13 de marzo del 76. Mi abuelo estaba en la parada de taxis de Zumaya y se le requiere un servicio.
Era un día que llovía muchísimo y era de noche. Luego, posteriormente, aparece el taxi de mi abuelo. Estaba ya con el cadáver de mi abuelo dentro del vehículo, en el que tenía tiros en la cabeza, y aparece en un ramal. Es un barrio que está un poco bastante alejado. Pues y según mis investigaciones, este es el sitio exacto donde apareció el cadáver de mi abuelo. Todas las investigaciones que se han hecho, las he hecho yo. Ya no solo es que no tenga un papel confirmando una sentencia, un sumario, algunas diligencias, es que no sé nada. En aquella época a lo mejor ni se llegó a investigar mucho más. Pero claro, la información del asesinato de mi abuelo tuvo que partir del propio pueblo. Es decir, alguien tuvo que hacerle el seguimiento, alguien tuvo que señalarle, alguien tuvo que decir que se encontraba aquella noche en su taxi. Hay gente en el pueblo que lo conoce y obviamente nunca lo va a desvelar, no porque ni se arrepienten de lo que han hecho, ni lo van a condenar. Y esas personas viven impunemente. Posiblemente nos las encontremos sin yo saber quiénes son ellas. Hay que tener en cuenta que luego en el año 77 se declara la ley de amnistía y entonces, claro, este asesinato queda totalmente impune. Asesinar a mi abuelo ha sido totalmente gratuito. Pues habría que sumar esas 72 víctimas mortales que fueron amnistiadas, ¿no? y que no fueron en ningún momento pues, o investigadas o si fueron investigadas, pues esos expedientes se destruyeron. Que la amnistía significó el olvido total y completo de toda actividad delictiva relacionada con el terrorismo. En el año 77 se habían acumulado en las cárceles varios centenares de terroristas. La amnistía los puso en la calle. Muchos huyeron a Francia y decidieron continuar el terrorismo de Francia, pero otros, y hablo igual de 200, se quedaron en el País Vasco, tenían experiencia acumulada, porque ya habían practicado el terrorismo, y ahora tenían, sobre todo, una fuerza que les había dado el pensar que en esos momentos donde la democracia empezaba, ellos estaban fuertes. Y pensaron que con una ofensiva tremenda, el gobierno, que era débil todavía, podrían vencer al Estado. ¿Y cómo podrían vencerle? A través de muchos muertos. Que pasamos de la noche a la mañana de unas cifras de 15, 20 muertos al año, hablo de los años 75, 76, 77, a unas cifras casi de 100 muertos al año. Esa perspectiva desde el punto de vista de la impunidad, la ley de amnistía significa impunidad. Al aplicarse realmente no se llegó a cumplir lo que la propia ley de amnistía exigía, es decir, que tenía que investigarse cada uno de los casos, reconocerlo como tal y después aplicar la amnistía, sino que al final se aplicó sin que se cumpliera ese otro requisito. Mi padre fue amenazado y se le dijo: si no se va del País Vasco, le asesinaremos. Él era alcalde de Galdácano desde 1966. Dentro de eso, pues se abre una campaña para eliminar alcaldes. Esa campaña para eliminar alcaldes es importante porque consiste en crear miedo para que la gente empiece ya a callar, empiece a mirar para otro lado, empiece a no demostrar sus ideas. A mi padre le asesinó ETA el 9 de febrero de 1976. Dentro de los asesinatos de ETA, mi padre hace el número 46. En un momento determinado llega la amnistía. Amnistía que pedían a gritos pues, todas las fuerzas nacionalistas, absolutamente todas. La amnistía es algo realmente que además era evidente que no servía para nada. El 95% de los crímenes de ETA han sido posteriores a la amnistía. Desde el punto de vista de la justicia, al haber una amnistía por medio, que decías, bueno, aquí no hay nada que hacer, ya no vamos a tener ningún tipo de compensación moral. Había 3 individuos a los cuales estaban en rebeldía porque no les habían detenido, pero eran los que, según las fuerzas de seguridad, pues eran los autores del asesinato de mi padre. Todo quedó en nada. De muchos años del asesinato de mi padre, no sé por qué motivo, entre abrir la puerta del cuarto de mi madre y le vi a mi madre de rodillas llorando delante de una foto de mi padre.
Ella no se dio cuenta y yo cerré pues, la puerta que no la había abierto del todo. Y claro, eso para un hijo es tremendo. Terminar eso es imposible, es imposible. Ioldi Mujika jauna da izpidearen jabe. 80 minutu dituzu. Jaun-andreok, benetan bakea nahi bada, arazoari bere oinarritatik heldu behar zaio. Eta hasieratik. Eta hau zapalkuntza nazionala jasatzen dugulako da. Herri bezala desagerpenaren arriskua dagoelako. Zapalkuntzak irauten duen bitartean ez da bakerik izango. Eta dudarik ez izan, erantzuna izango dela. Borondatzeko semeak ez dira faltako, interes herritarren alde armak hartzeko. Zuek kanpoan eta gu barruan jotake irabazi arte, gora Euskadi eskatuta. España se va acercando lentamente a esta situación que tiene Argentina ya como un modelo, como si fuera una franquicia en la cual el terrorista está libre, está ocupando puestos de gobierno o es una persona relevante en los medios masivos de comunicación o su opinión es una opinión autorizada en el campo de los derechos humanos. Puntualmente aquí en la República Argentina, el referente más importante en derechos humanos es un terrorista montonero. Con el terrorismo no se negocia. Desde el momento en que un terrorista accede de alguna manera a la función pública, estamos hablando de una derrota de la sociedad, porque ha permitido que una persona que quiso destruir al Estado, destruir al pueblo español, al pueblo argentino, acceda luego al poder. ¿Cómo puede defender el bien común como funcionario quien en su momento atentó contra él integrando una organización terrorista? En vez de que con las armas que tiene el Estado de Derecho han pretendido acabar con él negociando. Claro, eso ha sido brutal. O sea, se estaba negociando y ETA estaba matando como nunca. En el terrorismo solo hay dos caminos. No hay muchas estrategias, hay dos estrategias. O se abre un proceso, un proyecto de negociación, o se combate con el Estado de Derecho. Esas son las dos estrategias. Cuando tú tomas una, estás limitando la otra. Negociar con ETA nunca ha aportado nada a la resolución del fin del terrorismo y siempre le ha dado a ETA una fuerza o un reconocimiento que no tenía y que no se merecía. Con lo cual, ahora visto retrospectivamente, las negociaciones siempre han sido errores. Después de un proceso de negociación o de un diálogo de los diferentes que ha habido, me refiero desde la época en la época democrática, ha habido una investigación judicial anterior y posterior, y en su caso también simultáneamente. Si un gobierno decide negociar con los terroristas, la onda expansiva de esa decisión democrática y política sin duda alcanza también a la justicia, limita la justicia. Pero los procesos negociadores lo que no pueden evitar es que esas personas que han cometido unos hechos se les condene, que cumplan la condena. No siguió matando ETA porque el discurso de la negociación posible le hizo creer durante demasiado tiempo que al final cobraría algún precio político. El 9 de octubre del año 2000 asesinaron a mi padre en la puerta del portal de casa en Granada, 2 terroristas, y desde entonces la familia lo que hemos intentado es, todos los 4 hijos y mi madre, intentar ser productivos en la lucha antiterrorista, es decir, buscar la manera de destruir a ETA con elementos democráticos, con la justicia, que era lo que aplicaba mi padre, ¿no? Y hemos encontrado una vía. Esto surge en el año 2012. Yo tengo la suerte de conocer a Miguel Ángel Rodríguez Arias. Me dice: Daniel, hay una vía que todavía no se ha intentado por la vía judicial, que es la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio. Y yo en un principio me quedé sorprendido, dije: ¿pero de verdad tú crees que esto es posible? Y dice: es que en España el derecho penal internacional
para lo que es España no se aplica para estados extranjeros. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Pues es un ataque generalizado contra un sector de la población civil, en este caso por motivos políticos, todos eran ideología no nacionalista, con conocimiento de ese ataque y que se hace porque contribuye a los objetivos de la organización. El terrorismo, precisamente, la mayoría de los crímenes que comete, por no decir todos, son crímenes de lesa humanidad, porque van dirigidos precisamente al exterminio de un grupo o al amedrentamiento de un grupo o a perseguir que un grupo determinado huya de un país, desaparezca por lo menos de los contornos de un territorio. Como si quisiera el agresor que el grupo ese desapareciera de la humanidad. Nuestra línea de acción claramente va contra la organización terrorista ETA y todo su entorno. Es decir, aquí quien ha cometido crímenes contra la humanidad y quien ha cometido actos de genocidio es ETA. Más allá de eso, podemos entrar evidentemente a que el Estado ha fallado en su deber de garantía de derechos humanos, pero son dos planos netamente distintos. Buenos días. Si hay un clima persecutorio, si hay miles de seres humanos, insisto, Instituto Vasco de Criminología, entre 60.000 y 200.000, informe del Ararteko de 2009, que no dice cifras, pero dice numerosos ciudadanos, el Ararteko, informe del comisario europeo del Consejo de Europa, Gil Robles, que habla de una persecución contra la mitad no nacionalista y de numerosas personas expulsadas. Si estamos reconociendo que se ha llegado incluso ETA a alterar la composición electoral, si estamos hablando de un nivel de criminalidad, una escala de criminalidad, con cientos de asesinatos fungibles, intercambiables, disponibles, con miles de colaboradores en distintas tareas logísticas, informadoras. Es decir, es una macrocriminalidad. Si en España ha habido crímenes contra la humanidad, ¿no será un interés de todos, del conjunto de los poderes públicos, del conjunto de la sociedad, esclarecerlo, investigarlo? No nos cabe la menor duda de que esta sentencia va a tener consecuencias directas. Va a tener consecuencias directas y van a ser consecuencias además graves. Y ha habido un auténtico discurso del odio contra un colectivo de seres humanos que ha sido señalado, vilipendiado, perseguido, sus líderes descabezados. Cuando se elimina a los líderes del grupo perseguido, se está eliminando una parte del grupo, que es una parte cualificada del grupo, es la cabeza del grupo. Y ese es uno de los indicios que dice Naciones Unidas, es un fuerte indicio de política de genocidio. Hay que entender que lo de mi abuelo no fue secuestro monetario, les pidió los 1.000 millones a propósito. Fueron a por él para matarlo y punto. Ya lo habían amenazado por teléfono, porque lo que querían era atacar a la cabeza lo que ellos llaman la oligarquía de Neguri. Tocaron la puerta, preguntaron por mi abuelo, sacaron las metralletas y para arriba, a por él. Se lo llevaron, encadenaron a las camas a los hijos que estaban ahí, que no eran todos, y nada, pues se llevaron secuestrado, estuvo un mes, lo asesinaron, lo dejaron en Alto de Barazar con un tiro en la nuca, en una bolsa de plástico, bueno, de basura, vamos. El caso de mi abuelo, claro que es un caso sin resolver. El amigo Etarra Palategui, que es el único que parece ser que estaba encausado del secuestro asesinato de mi abuelo, fue amnistiado en el año 77. Nadie le ha pedido explicaciones que esclarezcan lo que pasó con mi abuelo, porque juicio nunca hubo. Se trata del asesinato del máximo responsable de la Policía Autónoma y los terroristas nos han demostrado una vez más que van contra todas las instituciones. Les da igual que sean fuerzas de seguridad del Estado, Policía Autónoma, Adjudicatura, le da exactamente igual, van contra la democracia. Mi padre era teniente coronel de infantería, fue el primer superintendente que hubo en la Ertzaintza, una de las personas que creó la Ertzaintza. Y él solía ir a desayunar a una gasolinera que había enfrente con un barecito y tomaba ahí el desayuno. Y entonces una de las veces que fue a desayunar, un terrorista pasó, le puso una bomba lapa debajo del coche y cuando él fue a montarse en el coche otra vez para volver a la academia, explotó y quedó muy mal herido. Le llevaron al hospital de Txagorritxu y allí ya falleció. Yo creo que prácticamente llegó muerto. Nadie nos ha dado información, ni la policía, ni la fiscalía. Sí que hubo un juicio en el año 98 para intentar juzgar a Sueskun y a Gerge, que eran dos ertzainas que habían sido juzgados y condenados por ser colaboradores de ETA y que estaban en la Academia Arkaute cuando asesinaron a mi padre.
porque nosotros pensábamos que de alguna manera habían dado información para que atentaran contra él. Pero de aquel juicio que hubo salieron libres y no hemos sabido más. Cuando lees lo que ellos declaran en el juicio, es todo tan absurdo y con tan poco sentido común que parece mentira que los jueces o la fiscalía se lo crean, ¿no? La idea que tenía mi padre, ¿no? De que, bueno, yo soy vasco y soy español y quiero estar aquí y aquí debo estar, a pesar de que sabía que estaba amenazado, pero muchas veces te preguntas, ¿mereció la pena por este país? Y sinceramente yo en este momento de mi vida creo que no mereció la pena. Porque estamos hablando de algo distinto, no es un mero atentado. Se está atacando un colectivo concreto, lo que internacionalmente diríamos que es el law enforcement, que es el concepto que abarca policías, militares, jueces y fiscales. ETA tenía una determinada campaña dictada por los jefes de ir contra un colectivo, contra otro colectivo, pero había orden en blanco, es decir, sí, pero en cualquier caso, a cualquier guardia civil que haya ocasión de matar, se le mata. Que es muy parecido a lo que dice Milosevic en la Yugoslavia, cuando dice, en todo caso, a cualquier musulmán que se ponga a tiro, se le mata. Una orden en blanco. El caso de Mallorca es el último caso, además, contra los hombres y mujeres de la Guardia Civil y sus familias. Más o menos a la 1 del mediodía del 30 de julio del 2009, pues aquí el Jeep, el Patrol, cuando se subieron Carlos y Diego, explotó. Cuando me convertí en víctima, lo que nunca imaginé es que sería víctima de la Audiencia Nacional, víctima del Ministerio del Interior. O sea, yo soy víctima, cada vez el victimario va aumentando. Yo realmente no sé nada de las investigaciones, o sea, no tengo ni idea. O sea, que en el año 2009 no se pueda investigar un crimen de ETA por falta absolutamente de cualquier dato. Pues, tan perfecto no eran los etarras, porque es que no hay pruebas de absolutamente nada. Lo único que se sabe es que Carreras Arobe estaba detrás. Se sabe quiénes son. Es decir, aunque no tengamos al ejecutor fungible, a los jefes sí, porque hay informes que los señalan y está claro que los dos ejecutores fungibles que al final colocan la carga explosiva, la detonan, no actúan por su cuenta, porque esta es una característica esencial. ETA estaba jerárquicamente organizada. La cosa judicial es absolutamente deleznable y vergonzoso, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos a Leizarán, que era número 1 de ETA, cuando asesinaron a nuestros hijos, que este sí sabe quién asesinó. Llegó a España, esposado, con 2 gendarmes, le quitaron las esposas, se marchó a su casa y al día siguiente estaba colgando en Facebook una foto con una señora y brindando con un vaso de vino tranquilamente en su casita. Después, al cabo de cierto tiempo, este hombre se presentó voluntariamente a la Audiencia Nacional. Avisan a nuestro abogado a las 12:30 para decirle que a la 1:30 se celebra la vistilla. Obviamente a nuestro abogado no le da tiempo a presentarse porque materialmente era imposible, él estaba en Tenerife. Y este hombre hoy está en la calle tranquilamente, habiendo sido número 1 de ETA y además este es responsable del asesinato de mi hijo directa o indirectamente. Lógicamente, nosotros no podemos ir contra este hombre en tanto en cuanto la Audiencia Nacional no lo capture, no lo llame para que nuestro abogado le interrogue, etcétera, etcétera. Entonces, el problema está en que estamos chocando contra la justicia de este país. Incluso los países de la Europa del Este, cuando cae el muro de Berlín, en los años 90, 95, lentamente van incorporando en su código penal interno a lesa humanidad. España no lo incorpora ni en el 90 ni en el 95, lo incorpora en 2004. Desde el año 2004, 1 de octubre de 2004 en adelante, se puede juzgar a la cúpula de ETA por estos crímenes, pero desde el 2004 hacia atrás no. La Audiencia Nacional de España, por lo que sea, ha admitido la existencia de delito de lesa humanidad en el caso del Silingo, un marino argentino que actuó en la represión ilegal. Entonces, si lo ha admitido respecto de Silingo, debería admitirlo también respecto del terrorismo. Por de pronto ha reconocido la existencia de delitos imprescriptibles, que son delitos de lesa humanidad, y esto es de la década del 70. España, de todas formas, ha firmado los principales tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles en el año 77, el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el año 79. El Estatuto de Roma no hace distinciones. El Estatuto de Roma habla de ataques a la población civil, tanto de un Estado
como de una organización. Lo más importante es que 45 jefes de ETA que ha tenido a lo largo de toda su historia pueden ir a la cárcel por haber cometido crímenes de genocidio y lesa humanidad. Nunca antes se ha abierto una causa en España contra ETA por lesa humanidad, nunca antes se ha abierto una causa en Argentina contra ETA y contra Batasuna como inductores por lesa humanidad. Nunca antes ha pasado esto. En Argentina se interpuso querella por crímenes de lesa humanidad en los casos del asesinato de José Luis Caso y Manuel Zamarreño, por delito continuado contra concejales del Partido Popular y una política selectiva de eliminación de personas. Este es el primer caso que yo por lo menos tengo en cuanto a que se pida la jurisdicción internacional por delitos cometidos en otro país, y si la jurisprudencia que nosotros venimos siguiendo en el caso es aplicable a estos delitos o amerita un cambio de la jurisprudencia. Tenemos que cambiar de jurisdicción porque la distancia de las personas y de los hechos hace posible tal vez una justicia más imparcial. El planteamiento doctrinal allí pues, es algo diferente y se refiere a hechos anteriores que se dicen no investigados, pero el problema es demostrar que no han sido investigados. Y yo creo que sí ha habido investigación. En principio, digamos, se ha considerado que ese tipo de delitos sí son delitos de lesa humanidad, pero una cosa es considerar un delito de lesa humanidad y la otra es la posibilidad o imposibilidad de juzgamiento en el caso concreto. La justicia argentina ha comenzado a considerar a la costumbre internacional y a la doctrina que surge de los tratados como fuente de derecho penal. Y se le ha aplicado a los militares que han combatido ilegítimamente o por medios ilegítimos a la guerrilla, el mismo precedente debería aplicársele a la guerrilla y al terrorismo. Bueno, acá hubo juicios a la verdad, antes de que hubiera juicios, digamos, con las connotaciones penales, de castigo, etc. Y yo creo que ese, por lo menos para la sociedad argentina, es un valor adquirido. Es decir, el mínimo derecho que tiene la víctima es el derecho a la verdad. Es decir, a saber qué pasó, cómo pasó. Acá es un derecho adquirido. No sé si en otros lugares del mundo esto no significa por ahí despertar al dragón dormido. Y cuando vimos que España tenía esos planteamientos, que como digo no se sostienen fuera de España, entendíamos que el caso que había que plantear era el de Caso y Zamarreño. Es que es un caso que lo explica todo, sencillamente. Miedo, no. Los tenemos asumido. A ver, tengo sentimientos, soy una persona. Preocupado, desde luego. Un crimen político, cuando se comete, luego no va uno y va a la tumba y la profana. Organizar una campaña contra los representantes políticos de una localidad o de todas, y además a gran escala como se ha hecho, es que no solamente son coacciones, es que es persecución. Hombre, nosotros constantemente pues, te llaman por teléfono, te suelen decir españolazo, no sé qué, no sé cuánto. También hemos salido ya en otras ocasiones ahí con pintaditas, pero eso ya digo que es una estrategia habitual que emplean, pues, posiblemente con la intención de que uno coja miedo. Y recuerdo que el día que mataron a José Luis Caso, aquel día hizo una declaración diciendo que él le sustituía. Somos conscientes de las dificultades, pero no renunciamos a convertirnos en un pequeño engranaje más, de los muchos que en nuestra tierra están empeñados en conseguir que esa esperanza de normalidad se convierta en realidad. Él sintió en aquel momento que le tenía que sustituir. Y yo creo que aquel día oficialmente empezó el calvario. Empezaron a poner carteles de Manuel Zamarreño asesino y violador. Ese mismo año, el día 28 de diciembre, le echaron ácido sulfúrico y pintura roja y amarilla en el coche. El día de Reyes empezamos a oír explosiones, no sabíamos qué era, y nos llamaron unos vecinos que el coche estaba ardiendo. También hubo gente que le dijo en la calle, hijo puta, te vamos a matar. Mi padre incluso sabía lo que le iba a pasar.
se plantearon irse a vivir a Navalmoral, a Cáceres, pero no llegó el momento. Él seguía en sus 13 en el que tenía que acabar con ETA o con HB porque eran los mismos, y es que es verdad. Y ahí siguió, y mi padre era terco, pero ellos también se emperraron en mi padre y hasta que no lo quitaron del medio no pararon. No pararon porque fue largo. Todo aquel proceso fue largo. Yo rezaba todas las noches para que no pasara nada. Hasta el día del atentado no he vuelto a rezar nunca más. Se juzgaron, pero hubo absolución por falta de pruebas. Me impresiona hasta qué punto este país les ha dejado en el olvido. Y que 18 años, casi 20 años después, sigan sin resolver. Yo nunca en mi casa he oído hablar de un abogado ni de un juicio, menos todavía. Ahora ya con todo lo que hay, ahora se van a ir todos de rositas. Ahora me arrepiento, ahora ya no pertenezco a la banda ETA y ahora ya está, se acabó todo. Yo no quiero tener una placa que recuerde que han matado a mi padre. Yo prefiero que se esclarezca el caso, que pague quien tenga que pagar por lo que ha hecho, y eso sí me va a llenar más. Que ETA termine su existencia y que existan 1 de cada 2 casos sin resolver, ese fin, ¿qué fin es? Me parece muy injusto y te da intranquilidad. Que estén todos caminando como por la calle tranquilamente, tan felices, cuando nosotros tenemos que cargar con ese peso toda la vida. Más de 300 atentados con resultado de muerte le han salido gratis a la organización terrorista. Que durante muchísimos años las familias de las víctimas confiábamos en la justicia porque creíamos que los jueces iban a hacer su trabajo y resulta que no lo estaban haciendo. Negarle justicia a una víctima solo porque objetivamente significa un reproche contra una de las partes y es de una inmoralidad evidente. Como víctima exijo mi derecho a conocer la verdad. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaban? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Que no se quede solo en decir se acabó la violencia política en España, sino que el Estado tiene que hacer algo más. Y ese algo más va inmediatamente relacionado a lo que no hizo antes. Porque esto es lo que no puede ser. Que ETA pase esta página, que nos lo quieran blanquear y los crímenes más graves cometidos por ETA queden impunes. No puede ser. Que no se puede contar a las víctimas como un número, ¿no? No solo me refiero a víctimas mortales, sino a gente a la que se ha hecho la vida imposible y han tenido que marcharse del País Vasco. No es solamente el rol de la víctima difundir la historia de su ser querido, es también contar por qué no se debe aceptar al terrorismo. Todo eso lo puede transmitir, no solamente con dolor, pero sino también con un profundo amor, con un profundo sentido positivo de amor a la vida, a la justicia, a la verdad, a la patria. Todos valores hermosos, todos valores positivos, eso solo lo puede explicar una víctima. Si queremos seguir avanzando en todos los sentidos, tendremos que ir cerrando etapas, no se pueden dejar heridas abiertas. Y que su causa está manchada de sangre, yo se lo quiero recordar, ¿eh? Y eso no es ninguna venganza, es decir la verdad. Que cuando cometió los atentados, los 24 años que empezó con el mío, dice que era una persona inocente. ¿Y los demás qué éramos? O como decir en la entrevista, que era un idealista. Y yo cuando salí de la academia también sería un idealista, pero por eso no me dedicaba a matar. O como cuando dice que ahora se considera una persona buena. Digo, ¿los demás qué somos? Esto que para las víctimas es tan importante, importantísimo, para la gente no lo es. La gente está en su vida y a medida que pasa el tiempo, todavía menos importante. ¿Pero qué país es este? ¿De verdad mereció la pena que tanta gente sufriera tanto para este país que trata así a sus víctimas? Para la sociedad en su conjunto, a medio y largo plazo, la peor impunidad es la impunidad del relato. Creo que la indiferencia de la sociedad se cura cuando ven del otro lado a personas dispuestas a luchar, dispuestas a difundir la verdad, dispuestas a acompañar a la sociedad para que eso no vuelva a pasar. Es una responsabilidad colectiva de todos los estados del planeta amparar a esas víctimas, perseguir a los criminales
Y esto es un pacto fundamental sobre la vital importancia de los derechos humanos, sobre el nunca más, que se adoptó a partir de los juicios de Nuremberg hace justamente ahora 70 años.